de la parábola del hijo pródigo. Y como vimos en el estudio anterior, vimos la condición del hijo menor. Y hoy día nos vamos a centrar o vamos a partir este estudio de un versículo que quizás es el versículo clave, más importante dentro de esta parábola, que es el versículo 17 de Lucas capítulo 15, versículo 17, que dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces vemos aquí cómo recapacita el hijo menor respecto a su condición. Entonces, a modo de resumen, vimos que un padre, ¿cierto?, tenía dos hijos. Entonces, hemos dicho que el título de esta parábola es la parábola del hijo pródigo, pero es un título que se le pusieron los doctos dentro de la escritura. En los manuscritos originales no está este título, por lo cual nosotros podemos entender que quizás un título correcto para esta parábola es el título de la parábola de los dos hijos. Porque así comienza esta parábola. En el versículo 11, un hombre tenía dos hijos y vimos que el menor de ellos le exige a su padre que le dé los bienes. Y vimos que esa acción deshonrosa de pedirle los bienes o la herencia al padre, que significaba prácticamente que el hijo menor deseaba ver a su padre prácticamente muerto. Para él, para el hijo menor valía su padre más muerto que vivo, pero observamos, ¿cierto?, que no tan solo el hijo menor recibe la herencia, sino que también el hijo mayor recibe de igual manera la herencia. Entonces veíamos un poco la desfachatez o la sinvergüenzura del hijo mayor de decirle en unos versículos más adelante que le dice al padre: claro, tu hijo, ¿cierto?, que malgastó tus bienes, Señor, viviendo con rameras, mas yo, que he estado siempre a tu lado, que te he obedecido en todo, nunca me has dado un cabrito, le dice. Y vemos que eso es una mentira, debido a que sí, el padre le repartió también los bienes al hijo mayor. Y en el desenlace vimos que el hijo menor toma los bienes del padre, ¿cierto?, y los reduce a dinero en efectivo, y se toma ese dinero y se va a una región lejana, ¿cierto? Una traducción de la Biblia de las Américas dice a un país lejano, y la pregunta que hace aquí el doctor Sproul es muy incisiva. Él dice: bueno, ¿por qué el hijo menor se va a una región lejana a malgastar los bienes, pudiendo haberlo hecho en su misma ciudad, pudiendo haber despilfarrado, su dinero con sus amigos, en los bares quizás de su ciudad? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué tuvo que irse? ¿Por qué decidió irse? Y bueno, es la realidad de que el hijo menor no quería rendirle cuentas a nadie, no quería saber absolutamente de nadie, no quería que nadie pudiera criticarle de las cosas que él iba a hacer. Para él todos habían muerto y quería llegar a un lugar donde nadie lo conociera y que nadie le dijera absolutamente nada, y hacer y vivir en libertinaje. Y vimos que él malgastó todo su dinero, incluso teniendo relaciones promiscuas con rameras, pues así se lo enrostra el hermano mayor, y vino un hambre a aquella región, y este hijo menor deseaba, ¿cierto?, alimentarse de la comida de los cerdos. Vimos cuán fuerte o cuán real o cuán vívida era esta realidad de la hambruna en las regiones de Israel. Vimos que al punto, en algunas circunstancias de hambre en Israel, las personas se comían hasta
sus propios hijos. Por eso no era de extrañarse que este hijo menor pudiese desear comer la algarroba de los cerdos. Entonces, dicho esto, como a modo de introducción, pasamos al versículo clave, ¿cierto? Que es el versículo 17. Pero antes de pasar al versículo 17, veamos el deseo. El deseo, aquí hay un deseo del hijo menor. El hijo menor deseaba, ¿cierto? En el versículo 16, llenar su vientre. Ese es el primer deseo, muchas gracias. Ese es el primer deseo del hijo menor. Quizás es el último deseo en su condición. Dice, deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. El hijo menor fue seducido, obviamente, y animado por el pecado, y lo primero que buscaba es abandonar a su Señor, y delante de él se encuentra un panorama espléndido de lujuria y vida libertina y desenfrenada, sin tener que rendir cuenta a nadie. Da lo mismo lo que digan, da lo mismo lo que piensen y da lo mismo lo que él haga. Aquí nadie me conoce. Poco a poco comienza una descendencia precipitada hacia el pecado, llevándolo a la codicia más, o a la condición, más baja y vil que un hombre pueda vivir, perdiéndolo todo y perdiendo aquello que el hombre, o la última cosa que el hombre puede perder, que es su dignidad. El hombre puede perder todos sus bienes, pero en última instancia, lo último que el hombre puede perder es su dignidad aquí en la tierra, y este hombre, este hijo menor, pierde su dignidad. Lo sabemos porque él dice, y quiere expresar este deseo hacia su padre, diciéndole, ya no soy digno, ¿cierto? Es decir, él estaba en una situación tan indigna que obviamente no se sentía digno de volver a la casa de su padre, y me encanta esta observación que hace Charles Spurgeon de la realidad del hijo menor. Dice, su condición es tan miserable como la miseria misma. Se encuentra tan inmundo como sus colegas los cerdos. Aunque estos podían satisfacer con algarroba, mas él no podía hacerlo. El hijo menor ya estaba muy por debajo de los cerdos, desacreditado e inmundo. Él había perdido su dignidad, era un indigno. Y en esa condición de indignidad es que él ya toca fondo, obviamente, y recapacita, ¿cierto? Y dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vamos a ver un poco más adelante esta observación de que la persona cuando vuelve en sí, obviamente esa es una obra del Señor. Un hombre pecador no puede volver en sí de su pecado a menos que el Señor le conceda el volverse así de esa realidad. Pero pareciera que nuestro texto nos da a entender que él, independientemente o autónomamente, volvió en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire, los jornaleros eran personas pobres que vivían del trabajo que se le podía dar, y esa remuneración que ellos recibían era su sustento diario. A menudo los jornaleros eran extranjeros, pero no era probable que también existieran jornaleros judíos, ¿ya? Pero la mayoría de los jornaleros eran personas extranjeras que venían de regiones hacia Israel y trabajaban en la hacienda de alguna persona adinerada, pero en este caso se habla de jornaleros que muy probablemente eran judíos. Y dentro de las leyes humanitarias que el Pentateuco establece, específicamente el libro de Deuteronomio, establecía que los jornaleros, o a los jornaleros, se les debía pagar el jornal
que es el pago diario, en el mismo día. Pero resulta que el hijo menor, nadie lo ayudaba, aun cuando fue a apacentar a los cerdos, no recibió el pago de su jornada, no tenía absolutamente nada. De hecho, el texto dice que nadie le daba nada, aun cuando en la Escritura, en Deuteronomio 24:14, habla y dice que no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tu ciudad. En su día le darás su jornal y no pondrás el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y esto te sea contado como pecado. Por lo tanto, el deber de un hacendado era pagarle el jornal debido a su trabajador, pero en este caso al hijo no se le había pagado absolutamente nada y estaba totalmente desprovisto. Pero el hijo menor sabía que su padre a sus hacendados, a sus jornaleros, no solamente, y mire estas observaciones, no solamente le pagaba su jornal a los jornaleros, porque miren lo que dice nuestro texto, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Es decir, el padre era un padre bondadoso y generoso, no solamente le pagaba el jornal a los jornaleros, sino que también daba abundancia de pan para ellos. Daba mucho más de lo que estaba prescrito incluso en la ley. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, ¿cierto? Obviamente, en la situación que estaba, él había perdido totalmente su dignidad. El hijo menor esperaba ya solamente ser tratado con la misma misericordia y compasión con la que el padre trataba a sus jornaleros. Él no esperaba que el padre lo tratara como hijo, solamente esperaba que el padre tuviera misericordia de él y lo tratara como trata a sus jornaleros. La acción del hijo menor de levantarse e ir donde su padre, reconociendo que ha pecado contra el cielo y contra él, representa el tipo de arrepentimiento que conduce al hombre pecador hacia la salvación. Por lo tanto, la acción de levantarse e ir y confesar que ha pecado contra el cielo y contra el Padre representa el arrepentimiento que puede llevar al hombre o al pecador a la salvación. Él volvió en sí y se dio cuenta de que su situación era desesperada, recordó lo bondadoso, lo compasivo, lo generoso, lo clemente y misericordioso que era su padre. Esas eran las virtudes de su padre. De igual modo, el pecador arrepentido hace un balance de la situación de su vida y reconoce su necesidad de apartarse del pecado y volverse ante el Señor. Comprende que no hay a quien acudir, sino que volverse al Padre a quien ha deshonrado y ha avergonzado. Se vuelve sin nada que ofrecer, se vuelve hacia Él en busca de perdón y reconciliación solamente en base a la gracia divina. Y aquí esto me encanta, porque cuando usted empieza a analizar lo que está sucediendo, se da cuenta que ese pecador o ese hijo menor vuelve hacia su padre solamente por la gracia divina. Número 1, el hombre estaba en una condición de hambre, desnutrido, deseaba llenar su vientre con la comida de cerdo. No tenía recursos, no tenía dinero, no tenía nadie quien le ayudara, y sobre eso, y si eso fuera poco, sus vestimentas eran andrajosas y para remate, como se dice vulgarmente, ni siquiera tenía calzados.
y estaba, recordemos, en un país lejano, ¿cierto? ¿Cómo entonces se iba a volver desde ese lugar a la casa de su padre? Dependía, obviamente, de la gracia redentora, dependía del sustento y del Señor para poder volver hacia el Padre. Por eso que entendemos que ningún pecador puede volver así hacia el Señor a menos que el Padre lo traiga de vuelta. Lo único que el hijo menor podía ofrecerle al Padre era su maloliente pecado. Es lo único que nosotros podemos aportar en nuestra salvación, es nuestro pecado. Nosotros no aportamos absolutamente nada para nuestra salvación. Lo único que aportamos es nuestro maloliente pecado. Debemos tener mucho cuidado de pensar que el arrepentimiento es una obra que debe hacer el hombre para alcanzar salvación. El arrepentimiento no es una obra que haga el hombre para alcanzar salvación, si bien es cierto es necesario para obtener la salvación, pero nunca debemos olvidar que la salvación, la obra completa, es del Señor. Y el hombre está totalmente excluido de esa obra perfecta de salvación. Y dentro de esa obra perfecta está el arrepentimiento. Y mire, lo invito a que podamos ver cómo el arrepentimiento es parte de la obra perfecta de nuestro Señor. Usted quizás pensó o pensaba que, bueno, yo me arrepentí, por lo tanto, yo alcancé salvación, yo me arrepentí de mi pecado y volví en sí hacia el Señor, pero toda esa obra de volver en sí y arrepentirse es una obra del Señor. Vamos a Hechos, capítulo 11, versículo 18. Hechos, capítulo 11, versículo 18. Usted encontrará cómo Dios da el arrepentimiento a los gentiles. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Dios es el que da el arrepentimiento para vida, y lo hemos estudiado este tema. El doctor Sproul es muy catedrático y en hacer esta distinción de que existen dos tipos de arrepentimiento, ¿cierto? La atrición, ¿cierto? Y la contrición. La atrición no conduce absolutamente nada, solamente la contrición es la que nos lleva a la salvación. Por otro lado, en Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: «Oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento». ¿Te das cuenta que la benignidad del Señor es la que nos guía a nosotros hacia el arrepentimiento? Nosotros por sí solos no podemos volvernos de nuestro pecado a menos que la benignidad, la bondad, la generosidad del Señor nos guíe en arrepentimiento. Y eso es lo que le sucede al hijo menor. Recuerda lo bondadoso, lo benigno y misericordioso que era su padre, y lo guía, obviamente, al arrepentimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25 dice: «Porque el siervo», hablando de la función de los pastores, «no debe ser contencioso, sino debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen». Mire esta frase: «por si quizás Dios le conceda que se arrepientan». ¿Quién concede el arrepentimiento? Dios. Por lo tanto, la obra redentora de salvación, que incluye el arrepentimiento, es una obra perfecta de Cristo. Por eso que leemos que el hijo menor dice: «Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Piense por un momento, desnutrido, moribundo, perdido en otro país o en tierras lejanas, ¿cómo podría volverse ese pecador? ¿Con qué recursos? Solamente con la gracia y providencia divina de un Dios ayudador. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, solamente hazme como uno de tus jornaleros. Y no debemos olvidar el contexto de esta parábola. Recordemos quién está oyendo esta parábola, quién está escuchando esta parábola. No son los fariseos y no son los escribas, ¿cierto? Obviamente habrían estado de acuerdo los fariseos y los escribas de que él debía confesar, este hijo menor, debía arrepentirse, debía mostrar humildad, humillación y debería mostrar una vergüenza por haber hecho semejante cosa con los recursos de su padre, pero eso obviamente era para recibir el perdón y la misericordia de su padre. Y ellos, los escribas y los fariseos, no solamente pensaban que eso debía ser el hijo menor, sino también habrían estado también de acuerdo en que el hijo menor debía pagar hasta el último centavo que había perdido y malgastado de los bienes de su padre, porque para los fariseos y los escribas, las personas se tienen que ganar la salvación, las personas se tienen que ganar el perdón. Ellos creen que obviamente la salvación es por méritos. Y le hubiesen exigido al hijo menor que pagara hasta el último centavo, se humillara y se arrepintiera. Pero me encanta lo que dice Pablo. Me encanta cuando Pablo le dice a los Efesios, capítulo 2, versículo 4, pero Dios, a diferencia de los escribas y los fariseos, está el Señor, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. Este versículo es un paralelo de el hijo pródigo. Recordemos que el padre dice, este es mi hijo muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado y lo sienta ahora junto al padre. Este versículo grafica el panorama del evangelio a los ojos de Pablo, interpretando la parábola del hijo pródigo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, le vio su padre, ¡wow! Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí tenemos una observación divina del Padre, la omnisciencia y omnipresencia del Padre, la manifestación de los atributos del Señor. ¿Usted cree que el Padre estaba quizás todos los días saliendo a mirar para afuera? ¿Usted que el Padre creía que lo único que estaba haciendo era estando sentado y mirando a ver cuándo aparece su Hijo? No, porque el Padre es un Padre omnisciente, omnipresente, que sabe dónde estaba su Hijo, solamente le estaba esperando que Él regresara. No era que muchos dicen que el Padre salía todos los días a mirar si su Hijo volvía. No, porque aquí el Padre es Cristo y Cristo es omnisciente, omnipresente. Él sabe dónde están sus hijos. El Padre siempre le ha visto, el Padre siempre ha visto al pecador en cada estado y en cada posición y le ve con un ojo de amor. Un pecador escogido. No con complacencia por su pecado, obviamente, pero le ve con amor y benevolencia. Qué alegría para el Padre saber que ese hijo perdido comienza un viaje de regreso. Él le vio despilfarrar sus riquezas, Él le vio malgastar su dinero, el Padre le vio codiciar la algarroba de los cerdos. El Padre le vio cuando se metió con la ramera, porque el Padre le vio. El Padre le vio
como te vio a ti y cómo te sigue viendo a ti. En tu negación, el Padre le vio como a Pedro, cuando Pedro cruza la mirada con su Salvador y Pedro le había negado, ¿cierto? Y el Señor lo mira. El Padre te ve. En todos tus pecados, el Padre te ve. Por mucho que tú te puedas ir a una región apartada, el Padre te ve. Él lo ve todo y Él lo sabe todo. Por eso que Pedro le dice, tú lo sabes todo, porque es un Padre omnisciente. Tú sabes mi miseria. Pecador, tú sabes que Dios te ve esta mañana. No hay un solo deseo en tu corazón que Dios no lo sepa. No hay un solo pensamiento en tu mente que Dios no entienda. No hay una sola lágrima en tus ojos o en tu tristeza que Dios no ha de enjugar. Él ha visto tu pecado de medianoche, donde nadie te ve. Él ha visto tu pecado en el día. Él ha visto tu blasfemia. Él ha visto tus maldiciones que salen de tu boca. Él ha visto tu enojo, tu ira, tus disputas necias. Y sin embargo, como al hijo menor, te ha recibido como un hijo pródigo, heredero de la vida eterna. Lo vio el Padre. Y fíjese, me encanta esta observación, no dice y le vio, sino que dice lo vio el Padre, que quiere decir lo vio como Padre, como un padre ve a su hijo, lo sigue viendo como Padre, no dice y lo vio, no, lo vio el Padre amoroso, como un Padre celestial que mira tan agudamente, que mira tan precisamente como los padres miran la conducta de sus hijos, ¿cierto? Saben que sus hijos andan en malos pasos. Cuando llegan a la casa, solamente una mirada del padre puede ver, en algo raro anda. ¿No es verdad? Que los padres intuyen que su hijo viene de algunas andanzas y en algo raro anda solamente con una mirada. Si su mirada puede distinguir cómo anda su hijo, ¿cuánto más la mirada de un Padre Celestial? ¿Qué es lo que hizo el Padre? Dice la palabra del Señor, que corrió, y esta palabra se traduce del verbo griego trechó, que se usa para connotar la idea de que un hombre corre una maratón. No es que él corrió simplemente, sino que la palabra griega trechó quiere decir que él corrió una maratón en busca de su hijo o al encuentro de su hijo. El padre estaba decidido a llegar hasta donde su hijo antes que él entrara a la aldea y lo recibieran, obviamente, las burlas, la gente, que obviamente al verlo en esa situación denigrada, se iba a burlar de este hijo menor. Por lo tanto, el padre literalmente corrió a toda velocidad para acercarse a su hijo. Recordemos, si usted ha leído la palabra de Dios, que la ley dice en el Pentateuco que cuando el padre tuviera un hijo contumaz, cuando el padre tuviera un hijo desobediente, usted sabe lo que dice la ley que debían hacer el pueblo al saber que un padre tenía un hijo desobediente. Tenían que apiedrarlo, el padre tenía que sacar a ese hijo afuera de su hogar y el pueblo iba a apiedrar a ese hijo contumaz y desobediente a fin de sacar el pecado de Israel. Por esa razón, el padre corrió en búsqueda de su hijo antes de que él entrara a la aldea y lo apedrearan. Porque él era un hijo desobediente, contumaz, que despilfarró todo su dinero, digno de muerte. Eso estaba en la mente de los fariseos,
de que ese hombre tan pronto pisara esta aldea, seguramente teníamos que nosotros apiedrarlo por su desobediencia. La pregunta es, ¿cuántas veces tú has querido apiedrar a tu hermano por su pecado? ¿Cuántas veces has tenido esa actitud contra tu prójimo? De cuando él se vuelve hacia el Señor desde su pecado, tú quisieras quizás apedrearle y decirle que no tiene lugar en medio de los hermanos. Pero ¿qué hizo el Padre? El Padre le besó y se colgó sobre su cuello, estando sucio. No le dijo, hey, Mauricio, Juan, sé que eres mi hijo, pero de verdad que estás hediondo, le dice. Hueles mal. Por lo tanto, anda a lavarte primero, límpiate, y yo ahora te abrazo y te recibo. No le dijo nada, hermanos. Mire, yo puedo entender cómo Dios manifiesta su amor para un alma que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Lo entiendo perfectamente porque esa persona ha sido lavada, limpiada, santificada por la sangre del Cordero y el Padre lo acepta. Eso lo entiendo. Pero lo que no puedo entender es cómo este Padre amoroso se echa sobre el cuello de un pecador asqueroso e inmundo como ese pecador y le besa. No lo puedo entender. Porque no podemos entender lo maravilloso y grande que es el amor de Cristo para nuestra vida. Él nos dijo a ti primero, límpiate, aséate, nada. Él en tu putrefacción se colgó de tu cuello y te amó. Y me encanta esto, hermano. El Señor Jesucristo se representa a sí mismo en este Padre, aquel que dejó la gloria del cielo, vino a la tierra, se cargó la vergüenza y la humillación para abrazar a pecadores arrepentidos que llegan a Él con fe, conociéndoles, concediéndoles el perdón y reconciliación total sin importar su condición. Lo abrazó y le besó. Oh, hermoso, hermano. Después de haber tal muestra de amor de su padre, y cuando al fin pudo hablar, el hijo comienza a decir el discurso que él tenía preparado previamente. Sí, yo creo que todo joven, antes de llegar a la casa y cuando sabe que su papá, por haber hecho una maldad, lo va a retar, piensa a ver qué argumento voy a decir, qué historia puedo contar, y dice, bueno, le voy a decir esto, y maquina en su mente lo que hizo el hijo pródigo. Dice, bueno, le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, solamente ame como... Perfecto, él venía recitando eso de regreso a su hogar, Padre, vengo, quizás venía pensando eso. Y ¿sabe lo que cuando llega... Después de que el padre le besa, el hijo empieza a recitar el discurso que tenía preparado y le dice, Padre, a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Después de ver tal muestra de amor del padre cuando se colgó y le besó, él pudo hablar y comenzó a decir su discurso, y en su discurso faltó algo. No sé si usted observa lo que le faltó decir en su discurso. Hazme como a uno de tus... No lo dijo, porque él entendió que el Padre lo recibió como a hijo. Lo besó, lo abrazó. Y eso el Padre no hace con los jornaleros, solamente lo hace con sus hijos. Por eso que Él no dice, hazme como uno de tus jornaleros en su discurso, porque entendió el perdón de su Padre. ¿Por qué? Porque Él había sido recibido como hijo. No había necesidad de obras para ganarse la restauración y reconciliación.
su padre lo había recibido de vuelta como su hijo. El joven no tuvo que arrastrarse por días pidiendo la bondad de su padre, sino que fue perdonado de manera instantánea. Se le dio misericordia y reconciliación de manera inmediata. Los fariseos obviamente no piensan así. Él debiese haberse humillado, arrastrado día tras día, y si es que el Padre le perdonara. Pero nuestro Padre es amoroso y le perdonó instantáneamente. La recepción del Hijo es un verdadero ejemplo de los creyentes que llegan arrepentidos y en fe, dirigidos hacia Dios, suplicándole su gracia y su perdón, sin obra de por medio. Ellos reciben total condición de hijo. Sin duda, cuando el hijo estaba hablando, el padre le dice, como dice R.C. Sproul, calla, 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 no quiero saber nada de lo que has hecho. Calla, le dijo, y llamó a sus siervos y le dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hecho de que el padre le diera la túnica y el anillo a su hijo menor habría impactado en la mente de los fariseos y los escribas. ¿Cómo es posible? No lo entiendo, dicen los fariseos y los escribas, los legalistas. ¿Cómo es posible que este que hizo todas estas cosas ahora adquiera la primogenitura? Si el anillo y la vestimenta y las túnicas le corresponden al primogénito, la autoridad es para él, no es para este, menos que se gastó todas las cosas. Los fariseos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Ellos sabían que por derecho las túnicas y el anillo se le debieron haber dado al hijo mayor. Él debió haber recibido el anillo como símbolo de su derecho a primogénito para actuar como su padre y tener las posesiones. Obvio, él recibía 2/3 a diferencia de su hijo menor. Pero el anillo y la vestimenta fueron dadas al hijo menor. Y no fue cualquier vestimenta, sino que dice el mejor vestido. Usted sabe que ese mejor vestido es el vestido que ocupa el Padre. Y el Señor nos vistió a nosotros de gloria. Nos dio la vestimenta de su Hijo. Por eso que ya nosotros estamos, dice, despojados del viejo hombre y vestidos según el nuevo que es creado según Cristo Jesús. El mejor o más importante vestido pertenecía a los patriarcas y solo se usaban en ocasiones importantes. El hombre estaba a punto de convocar a una fabulosa celebración, a una gala, pero se dio a su hijo y le dio a su hijo la prenda para ese evento de gran magnitud. Le dio el anillo, era la joya del padre. Darle un anillo significó el otorgarle de parte del padre a su hijo privilegio, derecho y autoridad. Le puso calzado, lo hemos visto, que los calzados, los que no son hijos, los jornaleros no llevan calzados, pero solamente los hijos llevan calzados. Le puso calzados, dando a entender que volvió a ser su hijo. Y si eso fuera poco, dijo, traed el becerro gordo. ¿Sabe qué? Yo creo que los fariseos ya esto era como, no, esto ya no, esto es insoportable, esto ya no lo podemos soportar. ¿Cómo es posible que traigan el becerro gordo, que el becerro gordo estaba preparado para la ceremonia nupcial del hijo mayor? El becerro gordo estaba hecho para celebrar al hijo mayor, pero ¿qué es lo que traen aquí al becerro gordo? Para celebrar la restauración del hijo menor. Porque mi hijo muerto, era ya revivido. Rebosante de alegría por el regreso de su hijo, el padre ordenó a sus siervos que prepararan un festejo extravagante que eclipsó la fiesta del pastor que encontró a la oveja
que eclipsó la alegría de la mujer que encontró la dracma perdida, el becerro gordo, alimentado con grano, estaba reservado para sucesos y acontecimientos importantes, tales como la boda del primogénito, pero era más importante la llegada de este hijo menor. El pastor había hallado a un animal, la mujer un objeto inanimado, una moneda. Ambos celebraron con sus amigos, pero aquí el padre había hallado a su hijo, quien muerto era y había revivido, quien perdido estaba y había sido hallado. Cada una de estas tres celebraciones refleja el gozo que hay en el cielo cuando se rescata a un pecador perdido. Y esta fiesta, al igual que las otras dos, en realidad no honran al que fue encontrado, sino honran al Padre que buscó a su Hijo y le dio plena reconciliación a través de su perdón y su muestra de amor y misericordia. De eso se trata esta parábola. Esta era la acción del Padre para con su Hijo, y en el próximo estudio vamos a ver al Hijo mayor. Le invito a que oremos.